record to this computer. So we're recording and going live on Facebook. Good. Right. I think we're live. Yep. All right. Good evening, everybody. We are so glad to bring our 20th workshop to you tonight, 20th Reach Out and Connect workshop. And tonight, our fearless leader, Kristen, is taking a much-deserved night off. But we do have the rest of the crew here to bring you another great workshop. And so first, I'm Michael from Reach Out and Read. I'm the Regional Program Coordinator. And then we have Carrie. Hi, everyone. I'm Carrie. I'm a Program Associate with Reach Out and Read. And then we have Kristen's dad, Gabe, our wonderful translator. Hello. All right. So as I mentioned, this is our 20th workshop. We're very excited about that. And we have been hosting these weekly since the end of March, covering a range of topics from storytelling, creating a literacy-friendly home, to managing child behavior and supporting your child's mental health. And tonight, for our 20th workshop, we are covering the topic of making the most of reading with your young child. So most of us know the importance of reading with young children right from birth, but these practices, in fact, look different when you're reading with an infant versus when you're reading with a 4-year-old. So today, we're going to go through different reading practices you can share with your child as they grow during their first 5 years. Okay. Esta noche tenemos el taller número 20, que es acerca de cómo hacer lo mejor que se pueda como padre cuando le está leyendo a sus hijos o a los niños jóvenes. Michael dice que que este es el taller número 20 y lo hemos estado haciendo desde marzo, cubriendo una cantidad de diferentes temas que comenzaron con cómo contar historias y cómo crear un hogar amigable para la alfabetización de los niños y cómo soportar o cómo darle un nivel de soporte al niño al nivel mental. Ahora, para celebrar este número 20, el taller número 20, vamos a cubrir unos títulos muy importantes. Y nosotros sabemos que es muy importante leerle a los niños jóvenes desde que ellos nacen y que estas prácticas son diferentes. Si le estás leyendo a un niño muy jovencito o le estás leyendo a un niño que tenga 4 años. Entonces hoy vamos a ir y a demostrar la diferencia de las prácticas de leer a medida que el niño va creciendo hasta que tiene 5 años. Okay, Carrie? All right. So we have divided this up into 3 different categories. First of all, we're going to start with reading with children, birth to 1-year-old. And then we're going to do 1-year-old to 3 years old and like the toddler stages. And then we're going to do 3 to 5-year-olds. So let's start first with those infants, reading with children birth through 1-year-old. So let's start with book choices. So choose baby-friendly books with bright, bold colors, black and white, or high contrast illustrations, because those are easier for babies to see. It will grab their attention and helps as their vision develops. Babies also love looking at other babies, so choose books that show real photographs of babies. Baby faces books are also great to talk about emotions that you're seeing, happy, sad, excited, things like that.
what are the books made out of? So there's books that are made out of cloth or soft plastic, can be great in a bathtub, or just board books that are sturdy cardboard pages. They're easier for a baby to handle. And books with mirrors and different textures that are crinkly, soft, or scratchy are also great for this age group. We also love this line of indestructible books that can be chewed on, spit up on, and put in the bath, and they will not rip. So because these books are so sturdy, it's great to keep the books where your baby can reach them. Make sure they're easy to reach, hold, manipulate, look at them as toys. And remember, a baby will do with the book as they will do with anything else. They will put them in their mouth. And that is exactly what they're supposed to do with them at this age. So you only want to put these chewable books within reach. It's also important that you remember your baby's vision is not completely developed yet, and it won't be until they are 1 to 2 years old. So when you're reading with the child, make sure that they can see the book. And like we said before, those high contrast colors and black and white images will help to actually develop their vision. All right, so babies are not going to sit all the time to hear a full book. So a few minutes at a time is okay, and don't worry if you don't finish the story. Young children can only sit for a few minutes, but as they grow, they will be able to sit longer. So let your child decide how much time or how little time they want to spend reading. You don't need to read every page, and you might find that your child has a favorite page or even a favorite picture to look at. They might want to linger there for a while and then switch to another book or another activity, which we'll actually see in the video in a couple minutes. And when you let your child explore the books in the way that interests them, the reading experience will be more meaningful and will help to create this love of books that will hopefully follow them through their lifetime. What you can also do is talk and sing about the pictures. You don't have to read the words to tell a story, and a lot of these books that are made for young infants may not even have words on them. It may just be pictures. So try reading the pictures of the book for your child sometime. When your child is old enough, ask him or her to read the pictures to you. What do they see? What kind of things do they notice on the pictures? And the last point we'll make is to let the child turn the page. At this age, they might not be able to do it on their own yet, but then an 18-month-old may want to give it a try, and a 3-year-old can certainly do it alone. And remember, it's okay if you skip a couple pages. That's fine. So we'll translate that into Spanish, and then we'll watch an awesome video that demonstrates a lot of these different tips that we have. Okay, Kerry dice que vamos a empezar, que hay tres categorías diferentes y vamos a empezar con la primera, que es los niños de 1 año. La primero que ella se refiere es la elección de los libros, que tienes que escoger libros que sean amigables para un niño de un año, ¿no? Y que preferiblemente que sean muy brillantes y que sean que tengan un buen contraste, ¿no? De blanco y negro o de colores puede también ser, pero que tengan las ilustraciones que sean de un contraste alto, ¿no? Porque es mucho más fácil para los niños que lo vean. Y también al mismo tiempo les agarra la atención, ¿no? Y les ayuda a desarrollar la parte visual. Ahora, los niños también, sí, de 1 año, les gusta mirar otros bebés que sean de la misma edad de ellos. O sea que si puedes escoger libros que tengan fotografías reales de niños, eso va a ser satisfactorio para ellos. Y especialmente si tienen caras, ¿no? Que muestran las diferentes emociones de los niños. Ahora, los libros idealmente podrían ser de tela o de plástico, sobre todo si se van a meter en la bañera donde ellos se van a bañar, o que sean de madera, o de un cartón que sea bastante fuerte, ¿no? Para que así el niño lo maneje y no le pase nada al libro, ¿no? Ahora, la textura del libro también es importante, ¿no? Sería bueno que fuera suave
y que tenga cierta clase de textura, ¿no? Para que ellos vean las diferencias de eso. Y idealmente, claro que no, que los libros sean indestructibles, ¿no? Así ellos pueden masticarlos o babearlos o ponerlos en el agua y al libro no le va a pasar nada. Ahora, es importante, Kerry dice que mantengas estos libros a la mano, así, algo que ellos puedan tocar, ¿no? O alcanzarlos en cualquier minuto. Y que parezcan como si fueran juguetes, ¿no? Ahora, recuerde que el niño, el bebé va a coger el libro y va a hacer cualquier cosa con esto, ¿no? Lo va a poner, inclusive se lo va a tratar de comer, ¿no? Porque pues esa es la reacción de estos niños, de bebés, ¿no? Y es importante pues de que el libro sea bien resistente, así no le pase nada. Es importante que te acuerdes que la visión del bebé no está completamente desarrollada a esta edad de 1 año o menos. Y, y esto no va a desarrollarse hasta que él cumpla alrededor de 2 años. Asegúrate que ellos pueden mirar el libro bien, ¿no? Ahora, otro punto que ella dice es que leer a los niños es importante, inclusive si son unos pocos minutos, inclusive si no terminas la historia completamente, ¿no? Porque acuérdate que los niños tienen una atención muy corta, ¿no? Ellos ponen atención por unos minutos nomás, y entonces después quieren moverse. Pero a medida que están creciendo, ellos van a ser capaces de sentarse más tiempo, ¿no? Ahora, deja que tu niño decida cuánto tiempo él quiere gastar leyendo. Y acuérdate que tú no necesitas leerle todas las páginas, ¿no? Es importante que te des cuenta de que si tu hijo encuentra que es mejor sencillamente mirar una foto o leer y leer la misma página, así que a él le guste, ¿no? Y si ellos se quieren quedar un rato con esto, puedes también cambiarle las actividades o puedes cambiarle el libro, ¿no? Y deja que tu niño explore los libros y que se interese y que él encuentre interés de su manera personal, ¿no? Y asimismo, la experiencia va a ser mucho más significante para él si tú lo dejas que él de alguna manera maneje no el tiempo y qué es lo que él quiere leer. Y esto también va a ayudar a crear un amor para los libros, ¿no? El bebé le va a gustar mucho, ¿no? Y esto es importante porque así ellos lo van a seguir por toda su vida. Ahora, háblale y cántale acerca de las fotografías que ves en el libro. Tú no tienes que leer específicamente las palabras o contar la historia, ¿no? Tú puedes ir y hacerlo en tu manera o en la manera que tú ves que el niño está más interesado. Como dijimos, trata de que leas las fotos, ¿no? A ver qué es lo que tú ves en las fotos y entonces así el niño se puede interesar, ¿no? Ahora, cuando tu hijo se vuelve un poco más viejo, tú le puedes preguntar a él que él lea lo que él ve en la foto. Ahora, Kerry dice que es importante que tú dejes que los niños volteen las páginas ellos solos, ¿no? Pero se sabe que es difícil que ellos lo puedan hacer ellos mismos, ¿no? Porque están muy joven.
pero cuando ellos tienen un año y medio, ellos van a ser capaces de voltear las páginas o ellos van a tratar de voltear las páginas. Ahora, un niño que tenga 3 años, a esa edad él ya lo puede hacer solo. Ahora, acuérdate que está bien si se escapas algunas páginas, ¿no? Si saltas de una página a otra y de manera que el niño no esté involucrado en la acción de hacer esto. Y ahora ella dice que vamos a ir a mirar una película que hace referencia a esto que acabamos de hablar. All right. So here we have a video of Meghan Markle with her son Archie reading a book together. And they did this for part of the Save the Children's campaign. So they're doing it to take a video, but they also have awesome tips in here. You can see the babies turning the pages. You can see the chew marks on the book. And you can see how they interact with their young child as they read the book together. Duck, rabbit. Can you hear I this? can hear it. Good job. Hey, look, a duck. That's not a duck. That's a rabbit. Yeah. Here, can you turn the page? What happens after that? Are you kidding me? It's totally a duck. It's for sure a rabbit. What's on the next page? See? There's his bill. What are you talking about? Those are his ears, silly. It's a duck, and he's about to eat a piece of bread. Turn the page. Is that the piece of bread? Let's show everybody. It's a rabbit, and he's about to eat a carrot. Let's go to the next page. Look, Arch. That's the cover. Let's go to the next page. Wait, listen. Did you hear that? I heard duck sounds. That's funny. I distinctly heard rabbit sounds. Now the duck is wading through the swamp. No, the rabbit is hiding in the grass. There, see? Look, Archie. It's flying. Flying. It's hopping. Let's turn the page. Look, the duck is so hot, he's getting a drink of water. No, the rabbit is so hot, he's cooling off his ears. That's the sun, and what's that? Fish. Fish, fish, fish. Let's turn the page. Let's see what else happens. Look at the duck through my binoculars. Sorry, still a rabbit. Let's turn the page. Then what happens? Let's turn the page. Here, ducky, ducky. Here, you cute little rabbit. Oh, great. You scared him away. Archie, look, you didn't scare him away. I didn't scare him away. You scared him away. Let's finish this book first, then we'll have that book. You know, maybe you were right. Maybe it was a rabbit. Thing is, now I'm actually thinking, that it was a duck. We'll read this one next. That it was a duck. Well, anyway, now what do you want to do? What happened? I don't know. What do you want to do? Hey, look! An anteater! That's no anteater. That's a brachiosaurus. Let's turn the page. What's next? Yay! Good job! Woo! Good job! Bravo! Bravo! Yay! I love that and all the interactions there are. And it's not pretty reading with infants all the time. They're distracted, and you could clearly see that here. So, awesome example. Agreed. Let's move on. All right. Carrie, do you want to keep sharing the PowerPoint, or what do you think? I can keep sharing it. And then I'll Whatever's do good. it. Sure, sure. Perfect. All right. Once again, thank you for bearing with us, everybody. All right, so now we are on to our next slide, reading with children 1 year old to 3 years old. So, a couple of important things to keep in mind here. First, the selection of books, like we talked about as the first point in the last section. For children 1 to 3 years old, we want to choose books about everyday experiences and feelings.
Your child will identify with the characters as they dress, eat, visit, nap, and play. Secondly, don't expect your toddler to sit still for a book. Toddlers need to move, so don't worry if they act out stories or just skip, romp, or tumble as you read to them. They may be moving, but they are listening. Another great way to sneak in some reading time is to read to your toddler on the floor while they are playing. They might just walk over and sit down next to you. If not, that's okay too. You're exposing them to vocabulary and new sounds. Next, recite rhymes, sing songs, and make mistakes. We talked about this last week with Dr. Reynoso about the importance of rhyming and singing. Pause to let your toddler finish a phrase or chant a refrain. Once your toddler is familiar with the rhyme or patterns, make mistakes on purpose and get caught. If a picture reminds your child of a song, pause the story to sing together. These songs are very important for helping the children learn the syllables of the words. Choose engaging stories is the next tip. Books featuring animals or machines invite movement and making sounds. Books with flaps or different textures to touch keep hands busy. Books with detailed illustrations or recurring items hidden in the pictures are great for exploring and discussing. Next, keep the reading short, simple, and often. Toddlers frequently have shorter attention spans than babies. Look for text that is short and simple. Read a little bit several times a day. Next, ask questions. Take time to listen to your toddler's answers. As your toddler grows, they develop strong opinions and interesting ideas about the world. Encourage your toddler to tell you what they think. You'll build language skills and learn what makes your toddler tick at the same time. And lastly, play to their favorites. Read favorite stories again and again. Seek out books about things your toddler especially likes. Trains, animals, the moons, whatever it might be. These books may extend the toddler's attention span and build enthusiasm for reading. Ok, Michael ahora nos va a hablar de niños que sean de 1 año a los 3 años. Como dijimos anteriormente, la elección de los libros es muy importante. A esta edad, asegúrate que escoge libros que tengan experiencias de todos los días y que tengan sentimientos de que los niños van a través a esa edad. La importancia de esto es porque ellos se van a identificar con los personajes en el libro. Y ellos van a tratar a veces también de imitar la forma en que ellos se visten, comen, visitan, duermen, juegan, ¿no? Ahora, no esperes que tu niño se va a sentar aquí todo el tiempo mientras que tú lees tu libro, ¿no? A esta edad tampoco, porque ellos se van a querer mover mucho. Pero tú no tienes que preocuparte si ellos empiezan a representar diferentes historias. Sencillamente mantente en la idea de que es importante que ellos estén comprometidos leyendo los libros, ¿no? Y ellos van a empezar a moverse, pero ellos, de todas formas, ellos están oyendo el libro, ¿no? Ahora, otra muy buena forma de improvisar a medida que tú estás leyendo es de que lo hagas en el piso mientras que ellos están jugando. Ellos puede que parezcan que no están parando mucha atención, pero ellos sí están muy comprometidos contigo, ¿no? Y estás mirando lo que tú estás haciendo. O sea que tú puedes sentarse cerca de ellos. Pero si empiezan a diversificar la atención, ¿no? Eso también, eso es ok, ¿no? No es muy importante. Lo importante es que tú sigas leyendo y que los expongas a diferentes vocabularios y a diferentes sonidos. Ahora, armoniza un tono o canciones y comete errores. Deja que tu niño termine las frases de la lectura también.
Una vez que el niño está familiarizado con el tono o la armonización, hace errores y deja que él te coja en el error. Ahora, si una foto le recuerda a tu niño una canción, para y cántale la canción. Asegúrate que encuentres historias que sean bien maravillosas, ¿no? Encuentra libros que caractericen animales o máquinas y que hagan los sonidos, ¿no? Ahora, si tienes libros que tienen diferente textura, es importante, así ellos van a estar ocupados tocándolos, ¿no? Porque lo estás introduciendo a una textura nueva que ellos no están familiarizados con ella, ¿no? Y si los libros tienen ilustraciones que son muy detalladas, asegúrate que ellos encuentren las figuras dentro del libro y tú también puedes discutir estas figuras, ¿no? Mantente leyéndole cosas cortas y simples, pero muy seguidas, ¿no? Que sean, no dejes de parar de leerles a ellos por un tiempo muy largo. Asegúrate que sea que sea constante, ¿no? Ahora, recuérdate que estos niños de 1 a 3 años tienen una atención muy corta. Así, encuentra libros o parágrafos que sean cortos y que sean simples, ¿no? Lee un poquito, pero varias veces al día, ¿no? Ahora, haz preguntas o hazle preguntas al niño. Tómate el tiempo para que él las conteste también, ¿no? Así, a medida que el niño crece, él va a desarrollar unas opiniones que son bastante fuertes e interesantes acerca de lo que a él lo rodea, ¿no? O lo que tú le has leído. Ahora, ayúdale a que el niño te cuente qué es lo que él está pensando. Esto le va a ayudar a que él construya sus habilidades del lenguaje y le va a ayudar al mismo tiempo a que se desarrolle él mismo. Ahora, ayúdale, juégale las cosas que tú, como lo conoces a él, que sean las favoritas de él. Y léele cosas que tú ya sabes que a él le gustan, ¿no? Asimismo, estas historias tú las puedes leer y leer y leer una vez y otra vez y otra vez. Ahora, busca libros que tengan cosas especiales que a tu niño le gustan, ¿no? Como pueden ser trenes o animales o la luna. Porque así los niños van a extender la atención y se van a concentrar más en la lectura o lo que tú les estás haciendo, si a ellos les interesa, ¿no? Y al mismo tiempo vas a ayudarles a que construyan el entusiasmo a la lectura. Ok, Gary. All right. Can you see the black screen? Cool, let's play it. This is a video from Reach Out and Read, our friends in Philadelphia. I'm Dr. Trudy Hecker, a pediatrician at the Children's Hospital of Philadelphia, where we have a special program called Reach Out and Read to help children and parents discover the joy of reading together. This short video will help you pick out books and find ways to read with your young toddler who is between 1 and 2 years of age. Let's start by picking out a book. Even though your young toddler isn't putting the book in her mouth as much as she did as a baby, the pages of a board book are still easier for her to turn on her own. Books with a few words are okay, even though she isn't reading on her own yet. Any topic will work,
but you will love reading about things you do every day, sleeping, eating, or playing. Here, a mom with a young toddler reads while the child moves around. It's okay if your toddler doesn't pay attention or explores while you are reading. Your child is taking the world in, but will come back to the book in her own time. Don't get frustrated if you read the same book 100 or maybe even 1,000 times. Just keep reading. Young toddlers are practicing with sounds and learning to talk. They can say single words and gradually work up to 2 to 4 word phrases. They will also point at and name pictures in the book. Here, the toddler and her mom make sounds and sing songs while reading the book. Smile and answer when your child speaks or points. Let your child help turn the pages. Toddlers love routines. They love a bedtime, potty time, or bath time book. Here, the mom reads to the toddler before bedtime. As you start to work on potty training and getting your child to sleep through the night, make a book part of those daily routines. There are many ways you and your family can read and share books with your toddler. You'll get a new book through Reach Out and Read at every Well Child checkup until your child is 5 years old. Feel free to remind your pediatrician or nurse practitioner about your Reach Out and Read book. And remember, you can read wherever you are, at the bus stop, in the park, at the library, even in the waiting room before a doctor's appointment. Have fun. Right. Nice plug for Reach Out and Read there too. All right, let's continue. So let's start by talking about reading with your preschooler, 3-year-old to 5-year-old. So book choices for this age. As your child is growing, so is their attention span and their ability to comprehend more stories. So now you can start to read books that have more words, have more back and forth conversations about what's happening. Let your child choose the books that interest them. Again, this is allowing your child to choose the books that they want will help, again, foster that joy of love and reading that will follow them as they grow. And this is a great age to choose books with bigger and sillier words in them. So rhyming books are great for this age, and it will help teach your child new vocabulary. For example, a book like The Great Fuzzy Fezzy will make you laugh and teach your child words like frenzy. So read together every day. Read it to your child. Make sure that this experience is a warm and loving time so that when you two can cuddle close together. And set a reading routine, like reading at least one story before bed every night. We had some other examples about you can read during bath time or during potty time. All right, another tip, give everything a name. So building your child's vocabulary is crucial during this age. Talk about interesting words or different objects that come in the book. For example, if there's an airplane, talk about the airplane. Those are the wings of the plane. Why do you think they're called wings? And having open conversations like that. Another tip is to say how much you enjoy reading. If they see that you enjoy reading, it's something that they are more willing to and more likely to attach to. So talk about story time as one of your favorite parts of the day. You can also read in fun voices. So read to your child with humor and with expressions, use different voices, ham it up. This is a great time to be silly yourself. Another tip is you can connect what you're reading with your child's real life experiences. For example, if you're reading a book about going to the zoo or to the beach, talk about a time when you went to the zoo or to the beach. Or if you're reading about another daily activity, relate it to your child's life. Know when to stop. So put the book away for a while if the child loses interest or is having trouble paying attention, because we know even preschoolers are not going to have the attention span for some of the longer books that are out there. Be interactive. So discuss what's happening in the book, point out things on the page, and ask open-ended questions. Open-ended questions are ones that don't have necessarily a yes or a no answer, but have a more complicated answer. So ask questions like, what do you think will happen next? What would you do in this situation? How does this make you feel? So open-ended questions are questions that require more than that yes or no or one-word answers.
As always, read it again and again, read your child's favorite books again and again and again for the 100th time maybe, but keep doing that. At this age, you can also talk about writing too. Mention to your child how we read from left to right, how words are separated by spaces. Books like The Book with No Pictures are perfect books to talk about words as well as to have some fun. And finally, you can point out different print everywhere. So talk about the written words that you see in the world around you, on signs, in newspapers, magazines, when you're in the grocery store, wherever you might be that you see words, point them out and talk about them being there. And ask your child to find a new word on each time that you go out with them. Ok, so Kerry nos va a hablar ahora acerca de la edad de 3 a 5 años. Again, otra vez, muy importante que la escogencia del libro, ¿no? Ella dice que a medida que tu niño está creciendo, la atención se convierte mucho mejor, ¿no? Y la habilidad que ellos tienen de comprender. A esta edad les puedes empezar a leer libros que tengan más palabras, ¿no? Y que tengan más conversaciones acerca de diferentes dramas, ¿no? O sea, que tengan unas historias un poco más complejas, ¿no? Deja que tu hijo escoja los libros, porque así lo vas a dejar a que él escoja libros que a él le van a interesar, ¿no? Y deja que tu niño, o dejar que el niño escoja las historias, va a ser una experiencia de leer mucho más bonita, y él se va a enamorar de la parte de la lectura mucho más fácil, ¿no? Si a él le gusta. Y esto lo tienes que hacer continuamente a medida que ellos crecen. Ahora, ella dice que esta edad también es muy buena para que escojas libros que tengan, que sean un poco más bobos y que tengan unas preguntas y que tengan palabras que sean más grandes, ¿no? Y también que rimen mucho, ¿no? Porque así esto le va a ayudar a tu niño a que él incremente su vocabulario. Por ejemplo, si lees un libro en inglés que se llama The Great Fussy Frenzy, es un libro chistoso y va a hacer que tu hijo vaya a reírse y le va a enseñar a tu niño palabras que sean bobas, ¿no? Palabras que sean como payasadas, ¿no? Pero a él le va a gustar esto. Ahora, lean juntos todos los días. Esto va a desarrollar el amor y el ambiente, ¿no? De tú y tu niño. Va a ayudar a la parte de que ustedes se vuelvan más cercanos uno con el otro. Si puedes hacer una rutina diaria, sería muy bueno. Y definitivamente lee una historia antes de que él se vaya a dormir por la noche. Dale a todas las cosas, dale un nombre, ¿no? Así entonces vas a empezar a construir el vocabulario de tu niño y él mismo se va a empezar a interesar a diferentes palabras y diferentes objetos. Y dice que, por ejemplo, cuando tú dices, hey, mira el avión, ahora muéstrale las alas del avión y pregúntale por qué crees que las alas se llaman alas. Así entonces tú puedes empezar una conversación más con él y lo vas a empezar a ayudar a que se desarrolle. Ahora, dile cuánto a ti te gusta leer y cuánto te diviertes leyendo. Habla acerca de cuando estás contando historias, la parte favorita de lo que te pasó ese día especialmente a ti. Lee de una forma en que tu voz
va a ser simpática, ¿no? Y así lo vas a ayudar a que él desarrolle la parte del humor de él y la parte de expresarse, ¿no? Usa diferentes tonos de voces. Ahora, trata de conectar las historias con cosas que te han pasado a ti o experiencias que te han pasado a ti personalmente, ¿no? Por ejemplo, si estás leyendo un libro acerca de un zoológico o acerca de cuando vas a la playa, háblale a él de cuando tú estuviste en el zoológico o cuando tú fuiste a la playa. O sea, que involucra cosas personales tuyas en tu conversación con el niño. Ahora, debes saber cuándo parar. Pon el libro a un lado. Si tu niño empieza a perder un poco de interés o está empezando a tener problemas con la atención, es importante que estés muy activo con él o interactivo. Así puedes discutir partes del libro. Asegúrate que tú muestres las diferentes páginas y le haces preguntas y que sean preguntas que sean abiertas, ¿no? Que no les des las respuestas, aunque sean preguntas que permitan a tu hijo que él siga elaborando dentro de la misma pregunta. Como por ejemplo, ¿no? ¿Qué opinas que es lo que va a pasar después? Entonces él te va a dar una respuesta en la que él va a imaginar qué es lo que puede pasar después. ¿O qué opinas de cierta situación? ¿O cómo te hace sentir esto, no? Entonces, que las preguntas sean abiertas, así él puede seguir elaborando acerca del tema. Ahora, léele y léele y léele y léele. Léele tanto como puedas y así tengas que leerle el mismo libro 100 veces. Esto para demostrar la importancia que tiene el leer a tu niño, ¿no? Ahora, habla también acerca de cosas que has escrito, ¿no? Y cómo es que se desarrolla el proceso de escribir el libro, ¿no? Ahora, ¿cómo leemos de la parte de la izquierda hacia la derecha? ¿Y por qué las palabras están separadas por espacios? Ahora, libros que tienen, que no tienen ninguna fotos o ilustraciones son perfectas para que ustedes empiecen a hablar solamente de las palabras y que encuentren cómo divertirse con estas palabras, ¿no? Ahora, asegúrate que si hay fotos o figuras que tú las señalas a él, se las señalas a él, y así tú puedes poner palabras con estas figuras. Y al mismo tiempo, tú le puedes pedir al que descubra o que él encuentre las preguntas o las palabras que tú le preguntes a él. Ok, Kerry. Michael. I think you're muted, Carrie. See my black screen? Mm-hmm. All right, this is a video from Scholastic. Special time for both of you. Watch Denise and her 3-year-old daughter Kosi as they begin a new book, Alice the Fairy by David Shannon. Alice the Fairy. What letter does Alice start with? A. Alice the Fairy by David Shannon. Yes, David Shannon. My name is Alice. I'm a fairy. I'm not a permanent fairy. I'm a temporary fairy. You have to pass a lot of tests to be a permanent fairy. Now, Denise has barely started reading, yet she's already setting the stage. Notice how she didn't rush. Reading with your child should be a warm and happy time for both of you. By spending time on the cover, she let Kosi know how books work,
that books have titles and that a real person wrote the story. And by asking Kosi about the letter A in a casual way, she is preparing Kosi for learning the alphabet and ultimately learning to read. As Denise reads more of Alice the Fairy, watch as she looks for ways to involve Kosi in the reading process. She invites Kosi to turn the pages of the book. She takes opportunities to talk and expand Kosi's vocabulary, and she reads with expression. She's not afraid to ham it up, and you shouldn't be either. Uh-oh, what happened, Kosi? Look, what happened? Juice. What happened to the juice? So, What did she do? Oh, now look at her face. How does she feel? mad. She's mad. But a fairy must be very careful with magic. Once I accidentally turned my white dress into a red one. That made the Duchess so mad she locked me in the tower forever. I got away though. Oh. Where is she? Where do you think she is there? In a bedroom. In her bedroom, yeah. You want to turn the page for me? Thank you. Uh-oh. What is she eating? What is that? Lemon juice. No, right here. Broccoli. Broccoli. A fairy's life is filled with danger. Broccoli is often poisoned by the wicked Duchess and should never be eaten. Broccoli, good for you. You're right. It is good. I like broccoli. Me too. But not that fairy. Even though this is reading time for mom and daughter, Denise even finds a way to support Kosi's emerging math skills. Whoa, what are those fairies doing? Playing. Wow, there's a lots of them too. How many do you think? 1, 2, 3, 4, 5. Let me do something. Okay. No. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Wow. Remember these tips for reading aloud to your young child. Keep it a warm and fuzzy time. Involve her in the reading process. Talk as you read to develop language skills. Read with expression. Ham it up. Be yourself. Being close to you and hearing your voice means more to your child than anything else. All right. Michael's going to finish it up for us with some additional resources then. So, as Carrie mentioned, we are going to finish our workshop tonight with the additional resources section. And to start, we have Reading Rockets. So Reading Rockets has some great tips on ways to read with your young children as they grow in a wide variety of languages, including Spanish, Arabic, Chinese, and more. Next, we have the NYPL, New York Public Library, specifically the NYPL Sings initiative. So through this work, NYPL focuses on singing as a wonderful way for parents, caregivers, and librarians to bond with children and to help them develop a love of reading and become lifelong learners. We talked about the importance of singing before in the workshop, so this is a great one to check out. And the webpage shows a bunch of important developmental skills that each song represents and how easily you can reinforce these skills every day with your child. Next, we have another library, the Brooklyn Public Library, the Ready Set Kindergarten. So join the Brooklyn Public Library for this work where they will explore early literacy practices through stories, songs, math, science, and play. And so this is for children ages 3 to 5 and their caregivers. And then lastly, one more library, we have the Queens Public Library. So we have the Kickoff to Kindergarten, or K2K. And this is being offered virtually and runs for 8 consecutive weekly sessions. And enrolled parents and students must attend every session. And so this specific initiative emphasizes knowledge of letters and numbers, as well as promoting at-home literacy and conflict analysis strategies for parents.
And these classes are run by teaching professionals and teaching assistants. Then the last couple, we have Literacy Incorporated, which is one of our partners, and then City's First Readers. So all about just developing this love of reading in your child from a young age. And then we have Indestructible Books, which is very important, as we've talked about at the following link. And all of these will be prepared in the one-pager that we will send out to all of you guys. So never fear, we're just running through them to acclimate you guys to them. They're also in the Facebook comments, so take a look. Ok, Michael nos habló de recursos adicionales para las gentes que viven en Nueva York. El primero que él menciona es algo llamado Reading Rockets. Este webpage les da, este enlace del internet les va a dar muchos consejos en cómo leerle a su niño, y es disponible en diferentes idiomas, muchos idiomas. El segundo es la librería de Nueva York, la librería pública, a través de algo que ellos llaman la librería pública de Nueva York Cantando. Son como álbumes, y estos álbumes se enfocan en cantar. Y cómo ayudarle a la gente que se encarga de los niños o los padres a desarrollar esto, ¿no? Y al mismo tiempo les va a dar mucha seguridad. Y también les va a ayudar a que desarrollen sus habilidades, especialmente cantando, ¿no? El tercero es la librería pública en Brooklyn, a través de un enlace que se llama Ready, Set, Kindergarten, ¿no? Que es como listo para que estés en el kindergarten del niño, ¿no? Ellos ahí, tú te puedes unir a través de la computadora o cosas virtuales y explorar las prácticas de aprendizaje a través de historias, canciones, matemáticas, ciencia y jugando también, ¿no? El siguiente es el de la librería pública en Queens, ¿no? Generalmente esta empieza alrededor de cuando el niño se va a kindergarten, que es a la edad de 3 o 4 años, y también se ofrece virtualmente. Y esto corre consecutivamente todas las semanas, por 8 semanas. Ahora, tú te puedes enrolar en esto, pero tienes que asegurarte de que atiendas, ¿no?, a todas las sesiones. Ahora, para preparar a tu niño para ir al colegio por primera vez al kindergarten, todas estas experiencias te van a dar mucho conocimiento acerca de letras, números, así como también promueven mucho la educación y les da una introducción a la parte analítica de cómo desarrollar problemas, ¿no?, y estrategias. Ahora, el último es uno que él llama la educación Inc. o LINC. Y también hay otro que incluye, como vas a ver si encuentras, si entras en este video que estamos haciendo hoy, ahí vas a ver los enlaces del web, ¿no?, para que tú puedas encontrar esta información. Okay, Carrie. All right. As always, at the end of these, we share our tons of virtual resources that we have on our website, so don't forget to check them out. We also have our virtual summer camp, which has its last week next week. We want to thank you all for participating, and if there's any other specific workshop topics that you would like us to cover, please let us know by reaching out to Michael at his email address. Okay, so para finalizar,
te quiere recordar de que hay muchas ayudas visuales y intelectuales aquí en estas sesiones, y que pues cualquier pregunta que tú tengas las puedes escribir aquí a este sitio donde dice Site Support, Reach Out and Read on nyc.org. Muy buenas noches. Well, have a great evening. Okay, guys. Good night. Good to see you.